Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Leguizamón y el día de hoy nos encontramos con el contador Sergio Quiroz, especialista en revisoría fiscal, el cual nos concede una entrevista de manera lúdica para la asignatura de auditoría de estados financieros de la Universidad del Bosque. El día de hoy queremos preguntarle, de acuerdo a su experiencia con revisoría fiscal, los riesgos que tiene una auditoría en cuanto al negocio, la información y la detección de esta información, y cómo se pueden minimizar, y también los riesgos profesionales que se tiene al hacer esta auditoría. Sí, Alejandra, muy buenas tardes. Para hablar de los controles, de los riesgos, para hablar de los riesgos de auditoría, primero es necesario hablar sobre los riesgos de control. ¿Qué son los riesgos de control? Los riesgos de control prácticamente son el resultado de la multiplicación de los riesgos inherentes por los riesgos, es una fórmula matemática, ¿no? Los riesgos de auditoría son, los riesgos de control prácticamente son riesgos de auditoría, son riesgos de auditoría, la auditoría es control. Entonces, los riesgos de auditoría, los resultados son prácticamente la multiplicación de los riesgos inherentes más los riesgos de control más por los riesgos de detección, que es prácticamente lo que tú estás preguntando. Pero obviamente que para hablar, digamos, de todos los riesgos hay que tener en cuenta que, o sea, cuál es el significado de los riesgos inherentes. Y hay que decir que los riesgos inherentes, o sea, están prácticamente en todas las actividades de las empresas y de los negocios. O sea, los riesgos inherentes, o sea, son inherentes a la empresa, son inherentes al negocio, son inherentes a la actividad que desarrolla la empresa. Y de hecho, si estamos hablando de auditoría, pueda que sea un profesional que esté haciendo la auditoría o un equipo de profesionales, o puede ser una firma de auditoría o de auditores. O sea, también, lógicamente, los riesgos inherentes están en la actividad de la auditoría. Entonces, hay que tener en cuenta que esos riesgos prácticamente, o sea, por las características, o sea, son ineliminables, o son inevitables. O sea, lo que hay que decir es, entonces, tener en cuenta que los riesgos inherentes, o sea, hay que convivir con ellos. Inclusive, pensando en lo de auditoría, los riesgos inherentes hay que tenerlos en cuenta dentro de los programas de auditoría. De minimizarlos o evitarlos, o sea, no es posible porque son ineliminables, ¿no? Los riesgos de inherentes. Entonces, ya llegando, digamos, al tema de los riesgos de auditoría, hay que decirles que los riesgos de auditoría, como ya lo dije inicialmente, es la convergencia de todos los riesgos, o sea, en el tema de control. Entonces, y ahora, ¿cómo ocurren? O sea, los riesgos de auditoría ocurren, o sea, por factores o circunstancias internas al negocio o a la empresa, pero también ocurren por circunstancias externas al negocio o a la empresa, o inclusive a la misma auditoría, ¿no? Y que si... de hecho, que esos errores, perdón, esos riesgos, o sea, lo que hacen es que impiden prácticamente en la actividad del auditor, o sea, impiden, la labor del auditor. O sea, entonces, cuando se impide la labor del auditor, pues sencillamente el auditor está dejando prácticamente de profundizar, o sea, con pruebas de auditoría, o sea, que le puedan permitir, o sea, detectar los errores, incorrecciones o irregularidades o inclusive hasta delitos. Entonces, son prácticamente limitaciones, o sea, que el auditor, o sea, está a errores, irregularidades, fraudes, pero a su vez también impiden corregirlas, mejorar los procedimientos de trabajo y después viene, digamos, el otro riesgo que tú dices, o sea, el riesgo de la información. Sí. O sea, los riesgos de información, o sea, obviamente la palabra lo dice, son riesgos con la información. O sea, ahorita tenemos que hablar de dos tipos de información. Hablamos de la información, o sea, magnética, Sí. pero también hay que hablar de la información física, o sea, lo que es el archivo físico. Entonces, vamos a mirar que, digamos, los riesgos más comunes de la información son el fraude y el robo, o sea, el robo de datos, la pérdida de documentos, el daño de documentos, el extravío de documentos, ¿cierto? En el caso de la información física. Y que si, a causa de qué se dan, o sea, la inseguridad, ¿cierto? O sea, la inseguridad, digamos, en la información, el acceso a la información, el acceso abierto, digamos, a la información, si es magnética o inclusive si es física. Entonces, la no restricción de la información, la ausencia de responsabilidades prácticamente en la asignación de funciones, o sea del negocio de la empresa, en el acceso inclusive, o sea, a la custodia de la información, ¿cierto? Entonces, miramos que la inseguridad es prácticamente una causa del riesgo, ¿cierto? O sea, donde pueda generarse una inundación, pues sencillamente puede perderse hasta toda la información. Entonces, hay que identificar esa parte. Ahora, ¿cómo minimizar, digamos, el riesgo de la información? Había que entrar, digamos, a valorar los activos de la información. O sea, los activos de la información, pues, lógicamente más relevantes o de mayor valor. O sea, con ello, y para ello, identificar también las amenazas relevantes. O sea, que se observe que vayan a atacar o que vayan en contra de esos activos de información de valor, ¿cierto? Sí. Y obviamente, o sea, la otra parte, digamos, para minimizar el riesgo es determinar la vulnerabilidad.
O sea, lo que te decía anteriormente, o sea, el acceso, digamos, a la información, la facilidad del acceso a la información, o sea, la no determinación de medidas restrictivas a la responsabilidad de la custodia de la información hace prácticamente que se genere este tipo de... Entonces, esa sería prácticamente la forma, digamos, de minimizar el riesgo, ¿no? Frente a la otra parte del riesgo de detección, pienso que la no detección de irregularidades, o sea, trae otros riesgos, o sea, el riesgo de no detectar, ¿cierto? Sería uno, pero con ello viene, lógicamente, el riesgo de emitir una opinión. La no detección, lógicamente, por las razones que sea, o sea que no se detectó, o sea, puede estar desencadenando prácticamente en una opinión o inclusive en un dictamen inapropiado, inadecuado. Ajá. ¿Cómo minimizar el riesgo de la detección? Yo pienso que frente a eso, o sea, frente al riesgo de minimizar el riesgo de la detección, el auditor lo que tiene es que, o sea, revisar los programas de auditoría, ¿no? Porque los riesgos de detección pueden ocurrirse porque el programa de auditoría esté digamos, preparado, programado con unos niveles aceptables bajos por parte del auditor, ¿sí? Entonces, no permitirlos, o sea, que se vayan con los niveles de aceptación bajos, sino mejor elevarlos un poco a los niveles de aceptación más altos posibles para que los riesgos de detección no ocurran. Y de hecho, pues lógicamente es como la manera, digamos, de reducir los riesgos o inclusive de pronto hasta de prevenirlos, ¿no? Los otros es sobre los riesgos del negocio. Yo creo que los riesgos del negocio, o sea, se dan por factores y circunstancias a la actividad misma del negocio. Entonces, y eso, o sea, es también inevitable, o sea, eso hay que las empresas, los negocios tienen que convivir ya digamos, preparado, programado con unos niveles aceptables bajos por parte del auditor, ¿sí? Entonces, no permitirlos, o sea, que se vayan con los niveles de aceptación bajos, sino mejor elevarlos un poco a los niveles de aceptación más altos posibles para que los riesgos de detección no ocurran. Y de hecho, pues lógicamente es como la manera, digamos, de reducir los riesgos o inclusive de pronto hasta de prevenirlos, ¿no? Los otros es sobre los riesgos del negocio. Yo creo que los riesgos del negocio, o sea, se dan por factores y circunstancias a la actividad misma del negocio. Entonces, y eso, o sea, es también inevitable, o sea, eso hay que las empresas, los negocios tienen que convivir con esos riesgos frente al tema de la actividad. ¿A qué atacan los riesgos del negocio? O sea, al funcionamiento de la empresa. O sea, de pronto no les permite que funcionen de manera adecuada, de manera apropiada. Y de hecho, o sea, una funcionalidad inapropiada o mala dentro de una empresa, un negocio, pues sencillamente es un factor determinante, inclusive para que llegara a determinar la no continuidad del negocio de la empresa. Claro. Ataca también el riesgo del negocio, ataca también a la rentabilidad, lógicamente la dejaría prácticamente sin opción de vivir, digamos, o de mantener la empresa o el negocio, ¿no? ¿Cómo se puede minimizar el riesgo del negocio? O sea, yo pienso que hay que identificar los factores, las circunstancias, o sea, amenazantes, o sea, frente al riesgo del negocio. O sea, una vez ya tenidos identificados esas causas, esos factores que amenazan el riesgo del negocio, pues lógicamente atacarlos. Entonces, prácticamente sería la. Y el último, frente al tema de los riesgos profesionales, yo creo que hablando de auditoría, o sea, los riesgos profesionales, pues lógicamente estarían en perjuicio, digamos, de la actividad profesional, ¿sí? De los auditores, del equipo de personal de apoyo de la auditoría, del auditor o de los auditores, de la firma auditora. Ya es prácticamente como el riesgo ataca ya es la imagen, digamos, de la persona o de las empresas que hacen la auditoría. Okay. Yo creo que eso sería lo que podía. Ahora, de pronto, sí es bueno anotar porque, o sea, todos estos riesgos, o sea, en la medida que ocurran, atacan prácticamente la información, o sea, que se presenta, digamos, de la empresa o del negocio. Si estamos hablando de una auditoría financiera, pues lógicamente atacarlo. Entonces, prácticamente sería la. Y el último, frente al tema de los riesgos profesionales, yo creo que hablando de auditoría, o sea, los riesgos profesionales, pues lógicamente estarían en perjuicio, digamos, de la actividad profesional, ¿sí? De los auditores, del equipo de personal de apoyo de la auditoría, del auditor o de los auditores, de la firma auditora. Ya es prácticamente como el riesgo ataca ya es la imagen, digamos, de la persona o de las empresas que hacen la auditoría. Okay. Yo creo que eso sería lo que podía. Ahora, de pronto, sí es bueno anotar porque, o sea, todos estos riesgos, o sea, en la medida que ocurran, atacan prácticamente la información, o sea, que se presenta, digamos, de la empresa o del negocio. Si estamos hablando de una auditoría financiera, pues lógicamente atacan a eso o inciden negativamente sobre el producto final, que son la certificación de los estados financieros, los mismos estados financieros, la información o las partidas, la información numérica de los estados financieros y obviamente también, o sea, frente al dictamen de los estados financieros.
Entonces, me faltaba esa parte de cumplirla. Vale, muchas gracias, señor Servio, por su información y que pase buena tarde. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Alejandra Leguizamón y el día de hoy nos encontramos con la administradora Flor Alba Torres, especialista en auditoría integral, el cual nos concede una entrevista de manera lúdica para la asignatura de auditoría de estados financieros de la Universidad del Bosque. El día de hoy vamos a tratar sobre los riesgos de la auditoría. Entonces, la señora Flor, que es especialista en auditoría y actualmente tiene una empresa que audita al Hospital José María Hernández, nos va a contar desde su experiencia cómo podemos, qué riesgos se presentan en la auditoría, en el riesgo como tal del negocio, de la empresa, el riesgo de la información que se obtiene y el riesgo en la detección de esta misma y cómo podemos minimizar. Y por otro lado, los riesgos profesionales que se ve ya enfrentada con su empresa. Buenas noches, mi nombre es Flor Alba Torres, soy administradora de empresas, trabajo en el Hospital José María Hernández como auditora de cuentas con una empresa de auditoría, el nombre de la empresa es ASFASMED. Para tratar los riesgos de auditoría, aquí en el Hospital José María Hernández trabajo en la parte de facturación, manejamos los servicios de hospitalización, urgencias, consulta externa y COVID. El riesgo del negocio sería el Hospital José María Hernández en el área de facturación. El riesgo de información sería el riesgo más grande que aquí en el hospital nosotros tenemos es la historia clínica sistematizada, las ayudas diagnósticas también. Se nos han presentado el problema de que nos han llegado virus informáticos, nos han dañado información de la que hemos tenido inconvenientes para luego presentar las cuentas de cobro a las diferentes EPS. Riesgos de detección, pues en el área mía que estamos manejando, que es lo de facturación, hacemos toda la facturación que el personal saca de la atención de los usuarios que se hacen a diario, nosotros revisamos que todo lo que se le administró al paciente sea facturado y soportado. Facturado de acuerdo al contrato que tenemos el hospital con la EPS. Facturado de acuerdo al contrato que tenemos el hospital con la EPS. Deben de ser con las tarifas, los soportes, todo de acuerdo a lo pactado. Los riesgos profesionales. En el riesgo profesional sería como el riesgo profesional sería la imagen, ¿cierto? La imagen, en este caso sería de la empresa ASFASMED, de que realicemos un buen trabajo nosotros y nos demos a conocer con calidad. ¿Cómo lo demostramos? Lo demostramos mensualmente se hace un cruce de lo facturado con lo radicado. Entonces, si toda la facturación fue revisada en auditoría, se la puede radicar en las diferentes EPS. Entonces, ahí sería, el riesgo nuestro sería de que si no cumplimos, pues la imagen de nosotros va a decaer, ¿no? Que no sería bueno para decir poder seguir laborando con otros hospitales, porque la idea nuestra es ampliarnos.